llamar una enorme timidez, una timidez profundamente Para mí, limitante. este es un momento muy especial. Me siento lleno de ilusión, pero también con una enorme responsabilidad, porque sé que lo que estoy a punto de compartir puede abrir un espacio completamente nuevo en la vida de muchos. Tal vez tú, como yo, hayas sentido alguna vez que te despiertas por la mañana con pensamientos que no has elegido, con emociones que no deseas sentir, con una sensación corporal que no se parece en nada a lo que querrías experimentar. Y lo peor de todo es que uno empieza a asumir que esa es su naturaleza, que esa forma de estar es inherente, que está grabada en tus neuronas, en tus células, en tu estómago, en tu pecho, como si formaras parte de una especie de condena silenciosa de la que no puedes escapar. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si lo que creemos que somos no es lo que realmente somos, sino una construcción basada en el hábito, en la repetición, en lo que otros han dicho de nosotros? Durante muchos años, yo también creí que ciertas cosas en mí eran inamovibles. Esa resignación disfrazada de aceptación me acompañó durante mucho tiempo, pero llegó un punto en el que empecé a cuestionarlo. Empecé a ver que una cosa es aceptar lo que no se puede cambiar y otra muy distinta es tolerar lo intolerable. Hay sufrimientos, emociones, pensamientos limitantes que no tienen por qué formar parte de nuestra esencia. Se han adherido a nosotros por costumbre, por miedo, por ignorancia. Pero si abrimos un pequeño espacio de lucidez, un instante de verdad, podemos ver que algo dentro de nosotros no encaja con ese relato que nos contamos. Porque si verdaderamente fuéramos eso que creemos ser, ese ser resignado, débil, pesimista o incapaz, ¿cómo se explican esos días en los que todo fluye, en los que brillamos, en los que sentimos una energía y una claridad sorprendentes? Lo más curioso es que cuando experimentamos uno de esos días extraordinarios, lo primero que hacemos es desconfiar de ellos. Decimos, ha sido suerte. Hoy me he levantado de buenas. Hoy me ha salido todo redondo. No los reconocemos como parte de lo que realmente somos, sino como anomalías, como excepciones. Y no es así. La excepción no confirma la regla, la desafía. Ese día en el que sientes entusiasmo, claridad, motivación, ese día revela más de tu esencia que todos esos otros días grises en los que simplemente sobrevives. El problema es que hemos comprado una mentira colectiva, que la vida es sufrimiento, que hay que agachar la cabeza, que hay que conformarse. Hemos normalizado vivir con miedo, con estrés, con presión constante, y lo hemos aceptado como si fuera el único modo posible de estar en el mundo. Y cuando esa programación mental está tan incrustada, uno no se permite ni siquiera imaginar otra alternativa. Es como vivir con un filtro que distorsiona absolutamente todo, lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago y lo que recibo de los demás. Es como si, en lugar de vivir en plenitud, viviéramos a través de una versión falsa, reducida, fragmentada de nosotros mismos. Nos convencemos de que eso es lo que hay, que así hemos nacido, que así funcionamos. Pero yo hoy estoy aquí para decirte que eso no es verdad. No somos la pirita que nos dijeron que éramos. Somos oro. Y no es una metáfora bonita. Es una verdad existencial que puede cambiarlo todo si decides experimentarla. La pirita, ese oro de los tontos, brilla como si fuera valiosa, pero no lo es. ¿Cuántas veces nos miramos a nosotros mismos con esa misma lente, como si aparentáramos ser algo, pero en el fondo creyéramos que no valemos nada? Pensamos, sentimos y actuamos como si fuéramos de poco valor. Y luego nos sorprendemos de que la vida nos devuelva resultados mediocres. Pero, ¿cómo va a devolverte otra cosa si tú mismo te estás presentando al mundo desde esa creencia? Una persona que se cree de poco valor no puede actuar con confianza, con entusiasmo, con alegría. Se mueve con miedo, con inseguridad, con vergüenza, y eso marca cada una de sus decisiones, relaciones, oportunidades, y aún así justificamos nuestro estancamiento con frases como «yo soy así», «ya es tarde para cambiar», «la vida es dura». No lo cuestionamos,
simplemente lo aceptamos, pero algo dentro de nosotros sabe que hay más. Ese susurro que nos dice que estamos llamados a algo más grande, que hay otra forma de vivir, que no todo tiene por qué ser sacrificio y frustración. Yo quiero invitarte hoy a escuchar ese susurro, porque es la voz de tu verdad. Y si decides prestarle atención, te garantizo que vas a empezar a ver que detrás del miedo, detrás de la culpa, detrás del no soy suficiente, hay una fuente de fuerza, de amor, de creatividad y de poder personal que te está esperando. Yo también me he sentido muchas veces como una especie de impostor emocional, como si la mejor versión de mí solo pudiera aparecer de forma esporádica, por accidente, y no como algo natural. Y cuando eso pasaba, cuando tenía un día brillante, con energía, con lucidez, con alegría, en vez de celebrar ese estado como algo que me pertenecía, lo interpretaba como una anomalía. Pensaba, esto no puede durar, algo va a salir mal, esto no es lo normal. Fijaos hasta qué punto la programación mental puede volverse en tu contra. Incluso cuando te sientes bien, dudas. Incluso cuando todo fluye, te sientes incómodo, como si estuvieras traicionando tu identidad real de persona apagada, gris, limitada. Es como si dentro de nosotros hubiera un mecanismo que dijera, vuelve a lo conocido, vuelve a la pirita de cobre. No te creas eso de que eres oro, no te ilusiones demasiado porque te vas a estrellar. Esta voz interior no nace del corazón, ni del alma, ni de tu ser más profundo. Nace de tus miedos, de tu historia, de las etiquetas que te han puesto desde pequeño. Nace de un entorno que muchas veces no ha sabido ver tu brillo y ha preferido minimizarlo. Y cuando tú repites durante años, yo no puedo, yo no valgo, yo no merezco, acabas grabando esa mentira como una verdad absoluta. Y claro, cualquier intento de actuar desde una identidad diferente provoca una resistencia brutal. El espejismo está tan bien armado, tan bien construido, que cuando asomas la cabeza fuera de él, te sientes fuera de lugar, te duele brillar, te incomoda tener éxito, te saboteas sin darte cuenta, te castigas por ser feliz, porque llevas tanto tiempo siendo esclavo de una programación mental tóxica que lo sano y lo bello se te hace extraño, ajeno, peligroso. Una vez conté la historia de un arquitecto joven que ganó un concurso increíble para diseñar un rascacielos en Chicago. Era un desconocido, nadie apostaba por él, pero hizo el diseño de su vida y lo ganó. Tenía talento, tenía pasión, tenía visión, pero había algo dentro de él que no había sanado. Una parte de su mente aún creía que no era suficiente, que no merecía el éxito, que no estaba a la altura, y el día de la celebración, en una fiesta donde se le iba a reconocer públicamente, volvió a caer en un patrón que había superado hacía años, el alcohol. Volvió a beber, se descontroló, se volvió agresivo y fue descalificado. Perdió la oportunidad de su vida. ¿Por qué? Porque en el fondo, como él mismo dijo después, yo sabía que no iba a llegar a nada. Esa frase lo resume todo. Su autoimagen arruinó su futuro, porque nadie puede sostener una realidad más grande que la que cree merecer. Esto me llevó a preguntarme muchas veces cuántas oportunidades hemos perdido por no creernos capaces. ¿Cuántas veces nos hemos boicoteado justo antes de lograr algo grande? ¿Cuántas veces hemos devuelto el anillo de oro porque pensábamos que era de estaño? ¿Cuántas veces hemos rechazado elogios, amor, reconocimiento, como si fueran errores del sistema, porque no coinciden con la idea que tenemos de nosotros? Cuando tú crees que vales poco, actúas en consecuencia. Y si alguien te trata como si valieras mucho, te confundes, te asustas, te retiras o lo saboteas. Porque es más cómodo mantener una historia de miseria conocida que abrirte a una grandeza desconocida. Pero esa historia se puede cambiar. No digo que sea fácil, digo que es posible. Y empieza por atreverte a cuestionar quién te crees que eres. Empieza por dejar de repetir lo que otros han dicho de ti. Empieza por mirar dentro y sentir que hay algo más, algo que te impulsa, algo que no se conforma, algo que no ha sido domesticado del todo. Eso es lo que tienes que recuperar. Esa voz que dice, tú no eres pirita, tú eres oro. Esa intuición que aparece en los momentos de silencio, cuando estás harto de sufrir, cuando ya no puedes más y de repente algo en ti se enciende.
Esa chispa es sagrada y tienes que protegerla, aunque nadie más la vea, aunque todo el mundo piense que estás loco, porque tú sabes que esa chispa es real y es el principio de tu transformación. No eres tus errores, no eres tu pasado, no eres tu ansiedad, tu tristeza, tus miedos. Todo eso son consecuencias, no causas, son síntomas, no tu identidad. Si te atreves a desmontar el espejismo, si te atreves a dejar de justificar lo que te daña, si decides que ya no vas a tolerar lo intolerable, entonces comienza el cambio real. No uno superficial, no uno cosmético, sino una auténtica revolución interior, donde pasas de sobrevivir a vivir, de reaccionar a responder, de arrastrarte a caminar con dignidad, de esconderte a brillar. Eso es lo que quiero que experimentes. No que me creas, no que me aplaudas, sino que lo verifiques en tu propia vida. Que te permitas imaginar una existencia diferente. Que te preguntes, ¿y si esto fuera cierto? ¿Y si yo tuviera dentro de mí una fuerza que aún no he descubierto? ¿Y si todo este sufrimiento ha sido solo el prólogo de mi verdadero despertar? Si esas preguntas te resuenan, entonces no hay duda. Estás listo para el siguiente paso. A mí me ha pasado muchas veces que, cuando empiezo a vivir con más entusiasmo, cuando mi vida empieza a fluir mejor, surge dentro de mí una especie de temor absurdo, como si algo malo fuera a pasar solo por estar bien. ¿Te ha pasado? Como si el bienestar fuera algo sospechoso, como si no lo merecieras, como si esa alegría estuviera pidiendo permiso. Y esto ocurre porque, en el fondo, seguimos atrapados en una programación mental antigua que nos dice que el dolor es normal, que el esfuerzo sin recompensa es lo correcto, que la escasez es la norma y que el bienestar solo se alcanza con sufrimiento. Hemos aprendido a vivir dentro de esa cárcel sin darnos cuenta de que somos nosotros mismos los que cada mañana cerramos la reja. Y claro, cuando aparece algo diferente, cuando se asoma un rayo de luz, nos incomoda. ¿Cómo es posible que lo que anhelamos nos incomode? Porque no coincide con la imagen que tenemos de nosotros, porque llevamos tantos años actuando como piritas de cobre que cuando aparece el oro genuino dentro de nosotros, no sabemos qué hacer con él. Lo vemos con recelo, como si fuera ajeno, como si no fuera nuestro, pero sí es nuestro, es lo que somos, solo que está cubierto por capas y capas de miedo, de resignación, de costumbre. En esta vida, lo he comprobado muchas veces, hay cosas que debemos aceptar. Pérdidas, enfermedades, pruebas, momentos de incertidumbre que no dependen de nosotros, pero también hay muchas otras cosas que toleramos sin tener que hacerlo. Toleramos pensamientos tóxicos, toleramos relaciones que nos restan, toleramos situaciones que nos apagan. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos han convencido de que no podemos aspirar a más, porque creemos que eso es lo que nos toca, porque estamos tan acostumbrados al sufrimiento que ya ni siquiera lo cuestionamos. Y eso es muy peligroso, porque cuando dejas de cuestionar tu propio malestar, cuando lo normalizas, te desconectas de tu poder personal, te resignas, y la resignación es la antesala del estancamiento. Yo estoy aquí para decirte que tú no estás condenado a vivir desde la carencia, que no estás limitado por tus genes, ni por tu historia, ni por tus heridas, que lo que hoy te duele no es lo que eres, sino lo que aún no has transformado, y que la transformación empieza por una decisión, dejar de tolerar lo que te aleja de tu esencia. No puedes seguir tratando de sobrevivir en un modelo de vida que está construido sobre la base del miedo, porque el miedo paraliza, el miedo apaga, el miedo enferma, y el miedo se disfraza de muchas formas. Prudencia, realismo, sentido común, pero sigue siendo miedo. Y el miedo, como decía en aquella historia que conté del Señor de la Oscuridad, es lo único capaz de matar al amor. Porque el amor no se muere por odio, ni por fracaso, ni por dolor. El amor solo muere cuando lo sustituimos por miedo. Por eso es tan importante que empieces a verte desde otro lugar, que dejes de medir tu valor por lo que otros dicen de ti, que no permitas que te tasen como si fueras una baratija cuando en realidad eres una joya, que no permitas que una sociedad que no te conoce, ni te comprende,
ni te honra, decida cuánto vales, porque si dejas que lo hagan, te tratarán como tratan a todo el mundo, con etiquetas, con juicios, con estándares vacíos, y lo más grave es que acabarás creyendo que eso es lo que eres. Pero tú lo sabes, hay algo dentro de ti que no encaja con esa idea, hay algo en ti que se revela, que no se conforma, que quiere más. Eso no es arrogancia, eso es memoria, es tu alma recordándote quién eres, es tu verdadera esencia queriendo salir, es tu ser diciéndote, despierta, no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para brillar. Y yo lo he visto una y otra vez, personas que estaban hundidas, que estaban atrapadas en trabajos que no les llenaban, en relaciones que les hacían daño, en cuerpos que ya no reconocían, y que un día decidieron cuestionar esa narrativa, que un día se dijeron, ¿y si todo esto fuera mentira? ¿Y si el problema no soy yo, sino lo que me he creído sobre mí? Y entonces empezó el cambio, no por magia, no por suerte, sino porque empezaron a actuar desde un lugar distinto, empezaron a cambiar su conversación interior, empezaron a elegir con conciencia lo que antes repetían por inercia, y así, poco a poco, empezaron a reencontrarse con su verdadero valor. Y el mundo, sorprendido, tuvo que adaptarse a esa nueva versión de ellos. Tú también puedes hacer eso. No necesitas el permiso de nadie. Solo necesitas recordar que el poder siempre ha estado en ti. Solo necesitas tomar una decisión, salir del espejismo. Y aunque duela, y aunque incomode, y aunque pierdas algunas cosas por el camino, te prometo que ganarás algo infinitamente más valioso: tu libertad. La libertad de ser quien realmente eres. La libertad de vivir con propósito. La libertad de amar sin miedo. La libertad de crear desde tu verdad. A veces me preguntan, ¿cómo se empieza ese proceso? ¿Cómo se rompe esa narrativa? ¿Cómo se sale de la identidad limitada con la que llevamos años conviviendo? Y la respuesta, aunque no siempre guste, es sencilla. Se empieza por la verdad. Por una verdad íntima, honesta y muchas veces incómoda. Se empieza por reconocer que no soy quien me dijeron que era, que no soy la suma de mis fracasos, que no soy mi miedo, ni mis heridas, ni mis etiquetas, que puedo haberlas experimentado sí, pero no me definen, y eso ya es un acto revolucionario, porque en un mundo que constantemente intenta decirte quién eres, tener el valor de mirar hacia adentro y decir, yo me reconozco diferente, es el primer paso hacia la transformación, porque es fácil seguir el guión. Es fácil repetir la historia, es fácil actuar desde el piloto automático, pero cambiar requiere conciencia, requiere una decisión profunda, requiere mirarte con compasión, pero también con valentía. Yo lo he vivido, yo sé lo que es estar atrapado en una identidad que no te representa, pero que has sostenido porque es lo único que conoces. Sé lo que es justificarse todo el tiempo. Es que yo soy así, es que esto me cuesta, es que no tengo esa capacidad. Y mientras más lo repites, más lo grabas. Mientras más lo repites, más lo refuerzas. Y llega un momento en el que esa frase, es que yo soy así, ya no es una excusa, sino una condena, una prisión mental. Pero cuando tú te das cuenta de que eso que dices que eres, no es más que una repetición inconsciente de algo que alguien te dijo, o que tú mismo asumiste sin cuestionar, algo se rompe por dentro y entonces aparece una posibilidad, una chispa, un nuevo camino, porque no se trata de negar tu historia, se trata de trascenderla, se trata de dejar de vivir desde el pasado y empezar a vivir desde el presente que tú eliges. Eso es lo que intento compartir cada vez que tengo la oportunidad de hablar con personas que, como tú, están buscando más. Porque yo también he estado ahí. Yo también he sentido que no llegaba, que no era suficiente, que no valía lo que los demás valían, y eso duele. Duele profundamente. Porque uno quiere vivir con alegría, con propósito, con sentido. Pero cuando la voz interna te dice todo lo contrario, es difícil avanzar. Por eso es tan importante lo que te dices, por eso es tan importante lo que repites, porque cada palabra que usas para hablarte a ti mismo construye o destruye, te levanta o te hunde,
Y tú no puedes seguir hablándote desde la voz del miedo. No puedes seguir tratándote como un enemigo. No puedes seguir ignorando tu propio valor. Porque el mundo ya es bastante duro como para que tú te conviertas en tu mayor obstáculo. Y por eso, cuando empiezo a trabajar con personas, no les pido que cambien todo de golpe. Les pido una sola cosa: que elijan una nueva conversación interna. Que, aunque no lo sientan al principio, empiecen a hablarse como si ya se reconocieran. Que empiecen a tratarse con más respeto, con más cuidado, con más amor. Porque al final, lo que tú no te das, nadie te lo puede dar. Puedes tener éxito, reconocimiento, afecto externo, pero si tú no estás en paz contigo, nada de eso llena el vacío. Y eso no es teoría, eso es vida, eso es lo que yo he vivido. Eso es lo que he visto una y otra vez en personas que lo tenían todo para ser felices, pero que no se sabían merecedoras. Y cuando una persona no se siente merecedora, lo sabotea todo. Lo bueno le asusta, lo bonito le incomoda, lo próspero lo rechaza, porque no está alineado con la historia que se ha contado. Y ahí está la clave: alinear tu historia con tu verdad, romper con los guiones heredados, desmontar las creencias que no te pertenecen, dejar de repetir frases que no salieron de tu alma, porque tú sabes, en lo más profundo de ti, que hay algo más, que hay una grandeza que no has mostrado, que hay una energía que no estás usando, que hay una vida que todavía no has vivido. Y aunque no sepas cómo llegar ahí, aunque no tengas un mapa, aunque no sepas por dónde empezar, ese anhelo ya es el inicio, porque el alma no desea lo que no es posible. Si lo deseas, es porque puedes. Si lo sueñas, es porque está en ti. Solo necesitas recordarlo, solo necesitas dar el primer paso, solo necesitas decir: hasta aquí, ya no más. A partir de hoy, empiezo a verme con otros ojos. Y créeme que eso cambia todo. Cuando tú te miras distinto, el mundo te responde distinto. No es magia, es coherencia, es física, es energía. Cuando tú vibras desde tu verdad, todo lo que no resuena contigo se cae. Todo lo que sí resuena contigo aparece. No de forma inmediata, no de forma cómoda, pero sí de forma inevitable, porque ya no estás actuando desde el miedo, ya no estás reaccionando desde la carencia, ya no estás esperando que el mundo te dé lo que tú no te das. Estás creando una nueva realidad, estás encendiendo una luz que es tuya, una luz que, aunque haya estado tapada, nunca se apagó. Y cuando esa luz se activa, empiezas a atraer experiencias diferentes, personas diferentes, resultados diferentes, porque ahora sí estás alineado, porque ahora sí estás en tu lugar. Lo que me llevó a profundizar todavía más fue entender que el verdadero cambio no empieza en lo externo, empieza en lo invisible, en lo intangible, en lo que no se ve pero se siente, en ese pequeño giro interno que decide algo nuevo, aunque todo a tu alrededor siga igual. Porque el gran error que muchos cometemos es esperar a que cambie lo de fuera para cambiar lo de dentro. Esperamos a tener dinero para sentirnos abundantes. Esperamos a tener éxito para sentirnos valiosos. Esperamos a tener pareja para sentirnos amados. Y eso no funciona así. Porque si yo no me siento valioso, aunque tenga éxito, no me lo voy a creer. Si yo no me siento amado, aunque tenga pareja, me voy a seguir sintiendo solo. Si yo no me siento abundante, aunque gane dinero, me voy a seguir sintiendo en carencia. Entonces el proceso se invierte. Primero cambio por dentro y luego el mundo responde. Y eso es lo más poderoso que he descubierto en todos estos años de trabajo, de estudio, de vida, que la realidad no es objetiva, es interpretativa, que lo que yo vivo no depende solo de lo que pasa, sino de cómo yo lo interpreto. Y ahí está nuestra mayor fuerza, porque si puedo reinterpretar, puedo transformar. Si puedo cuestionar lo que pienso, puedo liberarme. Si puedo dejar de creer que soy pequeño, puedo empezar a descubrir todo lo que soy. Pero para eso hay que estar dispuesto a ver, a observar, a detenerse, a no dejar que el ruido mental te arrastre, porque la mente es muy astuta. Te dice que estás reflexionando, pero en realidad estás rumiando. Te dice que estás analizando, pero en realidad estás repitiendo lo mismo de siempre. Te dice que estás siendo objetivo, pero en realidad estás filtrando todo desde el mismo lugar de siempre. Y por eso hay que salirse de esa rueda. Hay que romper ese ciclo.
Hay que atreverse a pensar diferente, a cuestionar los pensamientos, a observarlos con distancia, porque tú no eres tus pensamientos, tú no eres tu mente, tú no eres esa voz que te dice que no puedes, tú eres el que escucha esa voz, y si puedes escucharla, puedes decidir no creerla, puedes crear otra, puedes elegir otra, y en esa elección empieza la libertad. Porque nadie te obliga a pensar lo que piensas, nadie te obliga a sostener las creencias que te limitan, nadie te obliga a verte como alguien pequeño. Solo tú puedes mantener esa visión y solo tú puedes cambiarla, pero hay que tener el coraje de decir ya no más, el coraje de dejar de culpar a los demás, el coraje de asumir la propia vida como una creación personal. No se trata de negar las dificultades, no se trata de decir que todo es fácil, se trata de recuperar el poder, de dejar de esperar que los demás cambien para yo estar bien, de dejar de esperar que el mundo me dé permiso para brillar, de dejar de vivir a medias, porque el miedo nos tiene ahí, retenidos, congelados, escondidos. El miedo a equivocarnos, el miedo a fallar, el miedo a que nos juzguen, el miedo a perder. Pero el miedo no desaparece huyendo, el miedo desaparece cuando lo atraviesas, cuando a pesar de que tiembla todo por dentro, das un paso, cuando a pesar de que no tienes garantías, confías, cuando a pesar de que todo parece incierto, eliges avanzar. Ahí es donde se fortalece el alma, ahí es donde aparece el verdadero crecimiento, no cuando todo va bien, no cuando todo está resuelto, sino precisamente cuando hay incertidumbre y eliges actuar. Yo he vivido eso. Yo he tenido que decidir avanzar sin certezas. He tenido que soltar seguridades. He tenido que dejar atrás lo conocido. Y no fue fácil. Fue doloroso. Fue incómodo. Pero fue necesario. Porque si me hubiera quedado ahí, nunca hubiera descubierto lo que hay más allá. Y eso es lo que quiero que tú también veas. Que lo mejor de ti no está en lo que ya conoces. Que tu verdadero potencial no está en lo cómodo, está en lo nuevo, en lo que todavía no has hecho, en lo que todavía no te has atrevido a ser, y no necesitas cambiar todo de golpe, solo necesitas empezar, dar ese primer paso, romper esa primera creencia, cuestionar ese primer pensamiento, y cuando lo haces, todo empieza a moverse, todo empieza a cambiar, porque tú has cambiado, y cuando tú cambias, tu mundo cambia contigo. Hay algo que me ha ayudado enormemente a seguir este camino, algo que parece sencillo, pero que tiene un poder gigantesco, la gratitud. Porque la gratitud no es una emoción cualquiera, es una fuerza transformadora, es un cambio de foco, es una decisión interior. No es negar lo que no funciona, es reconocer lo que sí funciona, es mirar con otros ojos. Y cuando tú miras con gratitud, algo empieza a moverse dentro. La química del cuerpo cambia, el corazón se regula, la mente se calma, la energía vital sube y lo más importante, cambia tu disposición ante la vida, porque ya no estás solo esperando a que algo externo te dé motivos para agradecer. Tú decides agradecer, tú eliges mirar desde la gratitud y entonces, mágicamente, aparecen más razones para agradecer. No porque el mundo cambie, sino porque tú has cambiado tu mirada. Yo lo he comprobado en momentos de dificultad, en momentos donde no veía salida, en momentos donde el cansancio era más fuerte que la esperanza. Y sin embargo, cuando me detenía unos segundos a sentir gratitud, no a pensarla, sino a sentirla, algo dentro de mí se recolocaba. Era como si una parte muy profunda de mí dijera, estás sostenido, no estás solo. Porque el agradecimiento no es un simple acto mental, es un acto espiritual. Es una forma de alinearte con la vida, de reconocer que hay algo más grande operando, que no todo depende de ti, pero sí depende de ti cómo respondes a lo que la vida trae. Y cuando tú respondes con gratitud, aún en medio del dolor, te conviertes en alguien muy poderoso. Alguien que no huye, alguien que no se rinde, alguien que aunque no tenga todas las respuestas, sigue caminando con los ojos bien abiertos. Y es curioso cómo algo tan simple puede tener tanta fuerza. Yo propongo muchas veces un ejercicio muy sencillo,
que cambia el día entero. Antes de dormir, dedica 2 minutos a recordar algo que haya salido bien. No tiene que ser algo espectacular. Puede ser una conversación, una sonrisa, un momento de paz. Lo importante no es la magnitud del hecho, sino la emoción que despierta en ti. Y cuando sientes esa gratitud, aunque sea por un instante, estás reprogramando tu mente. Estás sembrando una semilla que dará frutos, porque nuestro cerebro no distingue entre lo que pasa y lo que recordamos con emoción. Así que si tú recuerdas con gratitud, el cerebro lo vive como algo real. Y eso tiene consecuencias fisiológicas. Eso fortalece el sistema inmune, eso mejora la calidad del sueño, eso eleva la autoestima, eso activa la esperanza. Y al día siguiente, cuando te despiertes, ya no estás empezando desde cero, estás continuando una vibración elevada, estás prolongando una frecuencia de coherencia interna, y esa coherencia te ayuda a ver con más claridad, a tomar mejores decisiones, a elegir desde la verdad y no desde el miedo. Porque muchas veces no es que no sepamos qué hacer, es que estamos desconectados de nuestra sabiduría interior. Estamos tan abrumados por el ruido, por las prisas, por las exigencias, que no escuchamos esa voz que nos guía desde dentro. Y la gratitud es una forma de volver a conectar, de volver a ti, de silenciar todo lo innecesario y escuchar lo esencial. Porque dentro de ti hay una guía, hay una brújula, hay un saber profundo que no viene de la lógica sino del alma. Y cuanto más te conectas con ese saber, más alineado vives. Yo no creo que estemos aquí por casualidad. No creo que hayamos venido solo a sobrevivir, a pagar cuentas y a esperar que llegue el fin de semana. Hemos venido a descubrir, a despertar, a expresar todo lo que somos. Y eso solo ocurre cuando dejamos de actuar desde el miedo y empezamos a actuar desde el amor. El amor por nosotros mismos, el amor por los demás, el amor por la vida. Pero ese amor no aparece porque sí. Hay que cultivarlo, hay que decidirlo, hay que protegerlo, porque el mundo no siempre lo favorece. Pero tú puedes ser un guardián de ese amor. Tú puedes elegir cada día volver a tu centro, volver a tu verdad, volver a tu esencia, y desde ahí dar, desde ahí construir, desde ahí vivir. Hay algo que me resulta especialmente inspirador, y es cuando veo a personas que deciden saltar, personas que, aún con miedo, dan el paso, personas que no tienen todas las respuestas, pero que tienen claridad en su propósito, porque el propósito es más importante que el miedo. El propósito es más fuerte que la duda, y cuando uno se alinea con su propósito, aparecen fuerzas que antes parecían dormidas, aparece una energía distinta, aparece una confianza que no viene del ego, sino del alma. Y esa confianza te hace avanzar, te hace crear, te hace perseverar. Yo lo he vivido. He sentido ese miedo paralizante, esa incertidumbre asfixiante, ese vacío en el estómago cuando sabes que tienes que dejar algo atrás sin saber qué habrá delante. Pero también he sentido la alegría inmensa que aparece cuando, después de haber saltado, descubres que había una red. O mejor aún, que tú tenías alas. Es curioso cómo muchas veces es el miedo lo que nos ata a lo que no nos hace bien. No porque sea cómodo, sino porque es conocido. Y preferimos lo conocido, aunque duela, antes que lo desconocido, aunque libere. Nos aferramos a viejos relatos, a creencias limitantes, a imágenes deformadas de nosotros mismos, porque es lo que hemos escuchado toda la vida, porque alguien en algún momento nos hizo creer que no podíamos, que no éramos suficientes, que no teníamos lo necesario. Y lo peor es que no solo lo escuchamos, lo aceptamos, lo interiorizamos, y desde ahí nos tratamos como si fuéramos poco. Pero yo he aprendido algo que me cambió la vida. Lo que crees de ti no siempre es verdad. Y lo que otros creen de ti, mucho menos. Lo único verdadero es lo que tú descubres cuando te atreves a mirar dentro, cuando te atreves a escuchar esa voz profunda que siempre ha estado ahí, aunque haya estado sepultada por el ruido del mundo. Por eso insisto tanto en que la clave está en descubrir quién eres, no en función de tus títulos, ni de tu pasado, ni de tu historia familiar, sino en función de tu esencia. Porque ahí está todo, ahí está tu poder, ahí está tu sabiduría,
ahí está tu creatividad, y cuando contactas con eso, empiezas a moverte en el mundo de otra manera, no desde la necesidad de validación, sino desde la certeza interior, no desde la comparación, sino desde la autenticidad. Y eso se nota en cómo hablas, en cómo miras, en cómo caminas, en cómo te relacionas. Porque la verdadera transformación no es solo mental, es integral. Cambia tu postura, cambia tu respiración, cambia tu energía y cambia sobre todo la forma en que los demás te perciben. Porque cuando tú te ves distinto, el mundo te trata distinto. Recuerdo muy bien una historia que me impactó profundamente. Una historia sobre cómo, cuando uno se ve como pirita de cobre, actúa como tal, incluso si en realidad es oro puro. Y es que no basta con tener valor, hay que reconocerlo. Porque si tú no lo ves, nadie más lo verá por ti. Y si tú no lo crees, acabarás saboteando cualquier oportunidad que la vida te dé. No porque seas débil, sino porque estás atrapado en una programación que no te representa. Y ahí es donde está el gran desafío: desaprender, vaciarte de lo que no eres, despojarte de todo lo que te impide brillar, dejar de esconderte, dejar de justificarte, dejar de achicarte. Y eso duele, claro que duele, pero más duele vivir una vida a medias, más duele renunciar a lo que podrías ser. Y hay algo que me conmueve especialmente: ver cómo las personas florecen cuando se les da la oportunidad, no cuando se las empuja, no cuando se las juzga, sino cuando se las acompaña, cuando se cree en ellas. Yo he visto ojos que estaban apagados volver a brillar. He visto cuerpos tensos que se relajaban con una palabra amable. He visto corazones cerrados que se abrían solo porque alguien los miró sin juicio. Y eso me confirma que la mayor medicina es el amor, pero no un amor romántico ni endulzado. Un amor que respeta, que honra, que ve, que confía. Ese amor que se expresa en gestos pequeños pero que tiene un impacto gigantesco. Ese amor que no exige nada, pero que lo transforma todo. Así que yo te invito a que empieces a relacionarte contigo desde ese amor, a que dejes de exigirte perfección y empieces a darte permiso para ser humano, a que reconozcas tus heridas, no para quedarte atrapado en ellas, sino para transformarlas en sabiduría, a que te abraces, no desde la lástima, sino desde la compasión. Porque si tú no te abrazas, ¿quién lo hará? Y si tú no te valoras, ¿quién podrá hacerlo en tu lugar? No hay mayor acto de valentía que mirarte de frente y decirte: estoy aquí para mí, pase lo que pase, diga lo que diga el mundo, sienta lo que sienta hoy, estoy aquí. Y desde ahí empieza una nueva vida, no porque todo sea perfecto, sino porque tú has cambiado la forma de vivirlo. Ahora que hemos llegado a este punto del camino, quiero invitarte a una última reflexión, quizás la más importante de todas. La vida te está esperando, no con castigos, no con escasez, no con pruebas imposibles. Te está esperando con regalos, con posibilidades, con oportunidades que no te imaginas. Pero para que la vida te abrace, primero tienes que abrir los brazos. Tienes que salir del escondite. Tienes que dejar de mirar por la ventana esperando a que algo cambie y atreverte a salir al mundo con todo lo que eres. Porque el cambio que esperas fuera empieza dentro. Porque el milagro que anhelas comienza cuando te reconoces como merecedor. Porque lo que sueñas solo llega a aquellos que están dispuestos a recibirlo. Y recibir exige apertura, exige confianza, exige humildad. He aprendido que la verdadera fuerza no está en quien nunca cae, sino en quien, después de cada caída, se levanta con más amor, con más conciencia, con más determinación. La fuerza no es dureza, la fuerza es ternura sostenida. Es un corazón que sigue latiendo aunque le hayan roto 1000 veces. Es una mirada que sigue confiando aunque le hayan mentido. Es una voz que sigue hablando desde la verdad aunque haya sido silenciada. Y eso es lo que somos: fuerza en forma de fragilidad, luz envuelta en humanidad. Lo más valiente que puedes hacer es vivir con el corazón abierto. Porque sí, te van a herir. Sí, vas a sufrir. Pero también vas a amar. También vas a reír. También vas a crear. También vas a dejar huella. ¿Y sabes qué más he aprendido? Que cuando tú sanas, no solo te sanas tú,
también sanas tu linaje, sanas tu entorno, sanas tu presente y tu futuro, porque una sola persona consciente puede cambiar el curso de una historia familiar. Una sola persona que diga, yo ya no repito este patrón, yo no me trato más con desprecio, yo no permito más abusos, yo no me escondo más, ya está abriendo un nuevo capítulo para los que vienen. Por eso, sanar no es un acto egoísta. Sanar es un acto de amor colectivo. Sanar es un acto revolucionario. Y no necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas dar el primer paso. Elegir una nueva forma de hablarte. Elegir una nueva forma de mirarte. Elegir una nueva forma de estar en la vida. A veces me preguntan, ¿qué es lo más importante para empezar este proceso? Y mi respuesta siempre es la misma: darte cuenta. Darse cuenta es la llave que abre todas las puertas. Darse cuenta de cómo te hablas, de cómo te ves, de cómo te boicoteas, de cómo postergas, de cómo te escondes, de cómo justificas. Porque mientras no lo ves, lo repites. Pero cuando lo ves, puedes transformarlo. El problema no es lo que hacemos. El problema es que no somos conscientes de por qué lo hacemos. Y ahí está el poder, en la conciencia. Porque una vez que eres consciente, ya no puedes seguir actuando igual, no sin sentir una incoherencia dentro, no sin sentir una llamada al cambio. Hoy, más que nunca, necesitamos personas despiertas, personas que no vivan por inercia, que no sigan repitiendo historias de miedo y carencia, que se atrevan a escribir su propia historia desde la plenitud, desde el propósito, desde la presencia. Personas que se hagan responsables de su vida, que dejen de esperar salvadores, que asuman que lo que no cambian, lo eligen, que lo que no enfrentan, lo perpetúan, y que empiecen a ser la diferencia que quieren ver, no para ser perfectos, no para ser admirados, sino para ser coherentes, para ser libres, para ser verdaderos, para ser humanos de verdad, y tú eres una de esas personas. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti hay una fuerza dormida que está empezando a despertar. Es porque dentro de ti hay una voz que quiere ser escuchada. Es porque dentro de ti hay una historia que merece ser contada. No te rindas, no te detengas, no te distraigas. No te convenzas de que ya es tarde. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para cambiar de dirección. Nunca es tarde para recordarte quién eres. Y tú eres mucho más de lo que has creído. Eres luz, eres fuerza, eres amor, eres una chispa divina manifestándose en forma humana. Eres el regalo que la vida estaba esperando. Así que sal al mundo con el corazón lleno y la cabeza en alto. Mira de frente, respira profundo. Y recuerda, no estás solo. Todos estamos en este viaje. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos sanando. Todos estamos recordando. Y mientras más lo hagas desde el amor, más lejos llegarás. Porque al final, de eso se trata, de vivir con amor, por amor y para el amor.